Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy los invito para reflexionar sobre el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11, que nos dice: En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando sus redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y, sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta ocasión estamos escuchando cómo fue el llamado de Pedro por parte de Jesús. Es una serie de situaciones que se van dando que nos ayudan a entender que el reconocernos pecadores, frágiles, quizás es la condición para realizar la misión que Dios nos ha encomendado. Vemos en primer lugar que los pescadores habían pasado toda la noche sin haber conseguido pescar. Sin embargo, Pedro está escuchando lo que Jesús le dice a la multitud. Es más, Pedro le acepta que Jesús se siente en una de las barcas. Se dice que Pedro era dueño de una flota de barcos pesqueros. Y al estar escuchando lo que él hace, lo que él dice al pueblo, queda impresionado de aquello. A tal punto que el impacto que tiene Jesús sobre Pedro es sumamente importante, porque Jesús le pide que regrese al centro del lago y que lance las redes nuevamente. Esto, para alguien que conoce, que ha pasado toda la noche sin haber pescado, sería casi imposible, ¿no? Pudo haber argumentado muchísimas cosas para no volver a ese lugar. Sin embargo, dice: en nombre, o sea, porque tú lo dices, vamos a lanzar las redes. Las lanzan y acontece el milagro. Pescan no solamente lo que era capaz de cargar un barco, sino tuvieron que llamar a otro barco para colaborar y para sacar todo aquel pescado. Esto va a impresionar mucho a Pedro, porque él es un experto en pesca. Y Pedro es ayudado por Jesús para superar ese miedo que tiene en un inicio
Cuando él se hinca, reconoce su fragilidad ante Jesús y reconoce también la divinidad de Jesús, o sea que Dios está actuando en ese momento. Y lo que vemos al final del Evangelio es que él deja todo y se atreve a arriesgar, digamos, su vida poniéndose al servicio del proyecto de Jesús. Esto es sumamente importante porque nos invita, en primer lugar, a escuchar la palabra de Dios, como lo hace Pedro. El lugar para escuchar la palabra de Dios generalmente era en la sinagoga, donde los judíos se reunían para discutir sus asuntos del pueblo y después iban a buscar textos de la Sagrada Escritura del pasado que pudieran iluminar ese momento de la vida. Y eso lo hacían en un lugar adecuado, que es la sinagoga. Sin embargo, ahora Jesús, con ese signo de sentarse sobre la barca, nos está diciendo que Jesús y que Dios habla no solamente en la sinagoga, sino que Dios ilumina nuestra vida cotidiana, en este caso, en el mundo de los pescadores. Yo estuve 10 años en la selva del Amazonas y recuerdo el cansancio de algunos pescadores cuando pasaban toda la noche y regresaban sin pescado. En primer lugar, echaban a perder todo el hielo que ellos llevaban. Perdían su noche. Es como perder el día de trabajo. Pero además de eso, tenían que enfrentar los reclamos de la esposa, quien muchas veces le decía, tú no fuiste, tú te la pasaste bebiendo o estuviste en otra casa, pero no fuiste a pescar. Qué casualidad que no encontraste. Sin embargo, sabemos que no siempre es el momento propicio para pescar. No siempre se dan las condiciones. Cuando el agua ha crecido mucho, el río ha crecido mucho, generalmente hay poco pescado. Sin embargo, el volver a insistir, el regresar después de confiar en la palabra, en este caso de Jesús, es muy importante. Escuchar la palabra y hacer caso de la palabra, porque ahí es donde renace la esperanza. ¿Cuántas veces nosotros no nos atrevemos a lanzar nuevamente las redes en los lugares que sabemos que no hay ya nada que pescar? Y en nombre de Dios sí podemos, sí hay pescado, sí es posible, confiando en Dios, reviviendo esa esperanza, confiando en esa palabra. Sí es posible, y estamos invitados a eso, lanzar nuevamente las redes. Y seguramente vamos a tener respuesta por parte de Dios. Y una respuesta abundante, que no cabe, digamos, en un barco. O sea, que vamos a tener hasta para compartir para los demás. Que Dios nos bendiga mucho y que tengamos esa capacidad de reconocer nuestras fragilidades delante de la acción de Dios y que esa experiencia nos anime a dejarlo todo, como Pedro, y seguir a Jesús, o sea, ponernos al servicio del proyecto salvífico de Dios que Jesús nos ha revelado. Que Dios nos bendiga mucho, que Dios nos acompañe en nuestro caminar, aunque en ocasiones no tengamos resultados o los resultados que nosotros desearíamos. Que el Señor, con su presencia y su acción, nos vaya reanimando en el caminar. Así sea.